Muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo Naciendo Cada Día. Y hoy le vamos a compartir el tema, la palabra profética, y que dice la Biblia acerca de eso. Entonces yo quiero empezar leyendo de Jeremías capítulo 23, versículo 36. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y nunca más os vendrá a la memoria de sí profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Aquí Jeremías está como denunciando eso a los falsos profetas. Y en esos tiempos había muchos falsos profetas que llenaban como al pueblo de Israel de cosas malas. Le decían que todo iba a ir bien, que todo iban a ser prósperos, cuando ellos se estaban comportando mal. ¿Y qué pasa ahí? Que Jeremías como que se dio cuenta de eso y empezó como a hablarle mediante la inspiración de Dios y según lo que Dios le había dicho de las cosas malas que ellos hacían. Y entre eso estaba que ellos pervertían la palabra de Dios. Cuando uno pervierte las palabras de Dios, entonces eso es uno de los mayores pecados que hay. ¿Por qué? Porque dice un versículo de no añadirle ni quitarle a ella. Si Dios nos dijo algo, entonces no diga que Dios lo dijo, porque eso sería como calumniar a Dios, que dijo, no, va a pasar esto, cuando no dijo nada. Cuando tú crees que Dios te dijo algo, entonces uno tiene que estar seguro. Pero además de eso, dice aquí que la palabra de cada uno le será por profecía. Uno, la boca, aunque muchos dicen que no, pero la boca tiene poder. Muchas personas están en derrota, viven siempre en agonía, le va todo mal. No porque tal vez Dios la tiene contra ellos, que puede ser también en unas ocasiones, pero también puede ser por lo que ellos dicen, por sus actitudes y por las palabras que salen de su boca. Cuando tú tienes un lenguaje de derrota, un lenguaje como de que te va todo mal, entonces Dios dice, por esta persona no tiene fe. ¿Y qué pasa? Te siguen sucediendo cosas malas. Pero lo importante es tú hablar cosas que te edifiquen, que edifiquen a ti y que edifiquen también al otro. ¿Y cómo se hace eso? Hablando la palabra de Dios. Cuando tú hablas por la palabra de Dios, entonces tú estás no solamente hablando cosas positivas, como dicen mundanamente, sino tú estás hablando las palabras del Dios mismo, que Dios como que tiene como esa palabra por fiel, y Él la cumple cuando tú como la repites y crees en ella, porque no solamente decirla, sino también creer en eso que va a pasar. Si tú dices que te va a ir mal en un trabajo y tú tienes la fe que te va a ir mal también, quien dice que todo te va al revés, entonces eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que tú estás manifestando en el mundo espiritual, y eso después se manifiesta en el mundo físico. Y otro versículo que le quiero leer es Proverbios capítulo 18, de versículo del 20 al 22, que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que la lengua es uno de los órganos más pequeños que uno tiene, pero que tiene gran poder, porque de ahí uno puede maldecir o bendecir, puede dar vida o quitarla. No es solamente usando una espada, una arma, sino también la misma boca puede ser una arma de doble filo, en contra de ti y en contra de los demás. Por eso uno tiene que elegir bien las palabras que uno dice, porque esas palabras se pueden materializar en tu vida, pueden cumplirse. Por eso uno tiene que tener un lenguaje bíblico, un lenguaje que glorifique a Dios y que sea constructivo para tu vida y para también la de los demás. Uno no puede
dejarse controlar de sus emociones a la hora de hablar. Porque una simple palabra que uno dice puede volverse una profecía y dañar tu vida. Amén, gloria a Dios. Yo le voy a leer Número capítulo 14 del 26 al 31. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oíste esta depravada multitud que murmuran contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí quejan? Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así que haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron cortados entre vosotros del vientre del año hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dice el 30: vosotros la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ella, exceptuado a Caleb hijo de Jeoné y a José hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que enseñan por presa, yo lo introduciré, y ellos consentirán la tierra que vosotros despreciaste. Amén, gloria al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Esa es la historia del título de palabra. El título es la palabra profética. Aquí está la historia del pueblo de Israel cuando salieron del pueblo de Egipto. El pueblo de egipcio viene presentado como una parte donde las personas no andan en los caminos del Señor. O sea que cuando tú no andas en los caminos del Señor, tú vives una vida llena de conflictos, llena de problemas, llena de todo, y adora a los dioses. O sea, parece bien, pero no está bien, porque vive una vida de agonía. Sucede que para uno ganarse la bendición, Dios da su palabra, porque tú dices: ay Señor, bendíceme, pero Dios elige. La boca tiene poder porque tú eliges. Cuando ellos aclamaron, el pueblo de Israel aclamaron a Dios, el Señor mandó a Moisés y a Aarón para sacarlo del pueblo de Egipto. Cuando salieron del pueblo de Egipto, ellos fueron para el desierto. Todavía estaban ellos en el lugar que no era de Dios, pero el desierto también es un problema también. La diferencia es que cuando ellos estaban en Egipto, ellos estaban solos. Y cuando estaban en el desierto, ellos estaban en el proceso, pero tenían a Dios. Pero ellos en el desierto se enfocaron más en el problema que en la palabra profética del Señor. El Señor les dijo que le iba a mandar la tierra prometida. Y el Señor es tan inteligente y tan furbo que antes de darte una cosa, Él mira a ver si, ya Él sabe que es buena, pero quiere tal vez dar tu opinión, a mirar cómo tú la puedes conquistar. Cuando tú vas a un terreno, tú tienes que mirar en torno que tú deseas. Entonces, cuando Moisés y Aarón manda al ejército, manda un par de gente que en ese ahí está metido, José y Caleb, manda a mirar la tierra prometida, a ver cómo es la situación, cómo debe estudiarla, cómo la debe conquistar, cómo debe ser eso. Moisés se está organizando antes para saber cómo debe hacer. Entonces Moisés llevó a esa gente y ellos fueron. Ellos encontraron en la tierra prometida, que aunque prometida, cuando Dios tiene algo bueno para ti, el diablo te hace mirar que tú no lo puedes alcanzar. Y esa es la palabra profética. A veces nosotros digamos que no podemos alcanzar una cosa, y eso es profético de Satanás, para decadencia de nosotros. Pero cuando tú tienes Dios en tu corazón, tú lo que haces es que tú tienes la palabra en mano. Si Dios dijo eso, eso es. Entonces, Dios, todo lo que dice en su palabra, y tú lo pones a Él como adelante, Él siempre va a ser garante. Cuando el pueblo cuando fueron a esas cosas y miraron la tierra con su dificultad, ellos llegaron después donde Moisés y ellos le dijeron: es muy linda la tierra, pero es difícil de tenerla.
Ellos no creyeron la palabra profética, porque si el Señor te está sacando del infierno, ¿cómo es que tú no vas a creer que el Señor te va a continuar limpiando y organizándote y y limpiándote todo lo malo que tú tienes? Entonces, cuando ellos fueron a la tierra de ahí, fueron donde Moisés y dijeron, no, es muy lindo, es maravilloso, pero no pienso que van a poder, porque el gigante que está allá es más difícil. Entonces ellos no están creyendo en la palabra profética que el Señor hizo, estaban creyendo en la palabra profética de interrupciones, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, que sea para maldecir, que sea para bendecir. En la palabra de Dios eso es normal, que nosotros tenemos poder para la palabra, porque el Señor escucha. Entonces, cuando una gente no cree, no es el diablo que tiene poder, es Dios que pone que no lo logre. Pero cuando tú confías en Dios, entonces Dios pone que tú lo logres. Porque el Señor que manda, dice que el diablo es el reino de este mundo, porque nosotros se lo permitimos. Pero en realidad quien manda este mundo es Dios. El mundo natural y el mundo espiritual está en nosotros, en ganarnos la bendición y la palabra profética. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Dios? Dijo Dios, ustedes ninguno, comprendido Aarón y Moisés, porque aunque el Hijo de Dios, nosotros también, cuando tenemos a Dios, también como que nos chiqueamos. Moisés, para tener tanta fe, Moisés creyó en lo que otra gente vio con sus ojos, porque se enfocaron en las cosas naturales. Pero ¿qué dijo José y Caleb? No, si el Señor dijo que nosotros vamos a conquistar esa tierra, yo creo en la palabra profética del Señor. No se intimidó. El Señor escucha. Tal vez nosotros pensamos que el Señor no escucha todo lo que hablamos mal, lo que hablamos bien, porque la palabra de Dios dice que el Señor escudriña los corazones y la mente. O sea que antes que venga la palabra en nuestra boca, ya el Señor la sabe. Y esa es la palabra profética, que se puede convertir en bendición como se puede convertir en maldición. Entonces, cuando tú crees en Dios, se manifiesta incluso. ¿Qué pasó? Las personas que no creyeron en el Señor, ellos no entraron en la tierra prometida. Ellos no se les cumplió la palabra del Señor en ningún momento. Ellos, todo lo contrario, enojaron al Señor, porque cuando el Señor te dice algo, que tú vas a hacer esto y esto y esto, tú tienes que creerlo con fe. Entonces ellos ninguno entraron en la tierra prometida. ¿Quién fue solamente? Pues ni siquiera el líder, ni siquiera Aarón, ni siquiera Moisés entraron. Que la regla es que tenían que entrar ellos y no entraron. Y Moisés le rogó a Dios y no entraron, porque no creyeron en el Señor. Cuando tú no crees en el Señor no te hace cumplir la palabra profética. Entonces, ¿a quién se lo cumplió? A José y a Caleb. Ellos entraron en la tierra prometida como Dios dijo de hacer. Ellos tuvieron la tierra prometida como Dios dijo de hacer. O sea, con eso te quiero decir, con esa historia, que a veces nosotros estamos siempre cegados mirando, por ejemplo, a nuestro esposo, a nuestros hijos que no andan en camino del Señor, y nosotros mismos estamos condenándolo, y nos estamos condenando nosotros también. Tenemos que cambiar nuestro modo de hablar, tenemos que cambiar nuestro modo de hablar proféticamente. Lamentablemente, Moisés, siendo hijo de Dios, y eso nos pasa a nosotros también, porque me ha pasado también a mí, que a veces digamos que Dios no está, y debemos creer lo que Dios dice en cada palabra. Yo creo en el nombre de Jesús que mi esposo, que mis hijos servirán al Señor, como dice Jesús, dijo José. José dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Él dijo la palabra profética. Así mismo él dijo la palabra profética. Yo creo que el Señor nos va a dar la tierra prometida. Así que mucha bendición, y nos vamos a enfocar en la palabra profética del Señor, no en la palabra de caimiento para nosotros. Así que mucha bendición. Amén. Bueno, eso fue todo mi video de hoy. Esperamos que haya sido edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.